Nos encontramos en la sección de Yitro. En referencia a esta parashá, es sabido, es conocido que Maimónides explica Maimónides, algo conocido, famoso por nosotros, los 13 principios de la fe. Maimónides nos habla, Rambam, de los 13 principios de la fe, conocidos. Pero hay comentaristas, legisladores, que difieren de Maimónides y explican que los 13 principios de la fe de Maimónides se pueden resumir en 3. No hace falta que sean 13. Son 3 principios de nuestra fe que el Yehudí tiene que tener presente. La fe del Yehudí son 3 principios. Y el Rab Elbo, Yosef Elbo, en su libro Sefer HaIkarim, explica que no son 13, son 3. ¿Y cuáles son estos 3? Vamos a explicar. El primero, que debemos creer en Hashem, evidentemente, la existencia total, la existencia real de Hashem. Ese es el primer principio. El segundo principio, Torah min hashamayim, que Hashem le entregó la Torah al pueblo de Israel. Y el tercer principio, que hay premio y castigo, hay causa y consecuencia, que las hace, las paga. Hay premio y castigo, esos son los 3 principios. Así como Maimónides, volvemos a repetir, hablaba de 13 principios, 13 pilares. Este libro Sefer HaIkarim nos explica que en realidad son 3 fundamentos, 3 principios. De hecho, el Pirkei Avot dice, ¿no? El famoso Pirkei Avot, ética de nuestros padres, nos dice: Shloshat Devarim ha'olam omed, el mundo está fundamentado, el mundo está basado en 3 principios. Ahí está el tema: a la Torah, a la Avodah, Bagemilut Hasadim, la Torah, evidentemente la Torah, Avodah, el servicio a Hashem, el servicio. Hay un premio, hay un castigo, hay un trabajo. A Torah, Avodah es trabajo. Y Gemilut Hasadim, la presencia de Hashem, el Gesed. Entonces podemos podemos relacionar toda la Torah, que la Torah nos habla en muchas oportunidades del número 3. Abraham, Yitzhak, Jacob, Pesach, Shavuot, Sukkot. Hay muchas cosas, incluso si vamos a la parashá de esta semana, nos cuenta la Torah que la Torah fue entregada para Jodesh HaShelishi, en el tercer mes, que vemos que el 3, evidentemente, conocido por nosotros, es un número recurrente. Entonces explica este rabino que son los 3 principios de la fe. Vamos a repetir de vuelta: la existencia de Hashem. El judío tiene que tener claro la realidad, que Hashem creó el mundo, supervisa el mundo. Hashem nos entregó la Torah al pueblo de Israel, y hay causa y consecuencia, hay premio y castigo. Y explican los Jajamim que en los 3 principios, como estamos hablando ahora de los 3 principios de la fe, tiene relación con las 3 acontecimientos. Aparece la palabra fe en la Torah, en 3 oportunidades, en 3 cuestiones, en 3 contextos. Habla la cuestión de la fe. Para ser claro, vamos a explicar en 3 oportunidades, de vuelta, en 3 oportunidades, la Torah nos habla del tema de la fe. La primera vez que aparece el tema de la fe, que cuando Hashem lo llama a servicio a Moshe Rabbeinu, Hashem le dice, lo convoca a Moshe Rabbeinu para que vaya a liberar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Vayomer Moshe, Vayomer lo yaminuli, ellos no me van a creer, lo yaminuli. Y nosotros sabemos que al final la Torah nos dice, en el capítulo 4 de Shemot, Vayomer Aham, y el pueblo dijo, y le creyó a Moshe Rabbeinu. No hizo falta todos los prodigios, que dicho sea de paso, los prodigios también son 3. También son 3 prodigios de la fe. ¿Se acuerdan que hablamos que el bastón se transforma en serpiente, y que la mano de Moshe, y que el agua se transforma en sangre? Son los 3 milagros que Hashem le dijo a Moshe que realice. Esos 3 milagros no hizo falta hacerlos, porque dice la Torah, Vayomer Aham, y el pueblo le dijo, sí, te creemos. Cuando vino Moshe no hizo falta absolutamente ningún prodigio, ningún milagro. El pueblo le creyó a Moshe Rabbeinu. Entonces vemos que
la Torá nos habla de la fe. Cuando Moshe Rabbeinu vino a rescatar al pueblo de Israel y vino a decir lo que tenía que decir, Vayamera, el pueblo dijo, Vayamer, el pueblo le creyó a Moshe Rabbeinu. Ahí vemos que la primera vez que aparece el tema de la emuná. Moshe dijo, no me van a creer, y al final el pueblo dice la Torá, sí le creyó. La segunda vez que aparece el tema de la emuná, la fe, lo que hablamos la semana pasada en la Parashá Beshalach, lo decimos todos los días también en la tefila, Vayaminu Bashem, Moshe Abdo, y creyeron en Hashem, y Moshe su servidor, cuando vieron que se abrió el mar rojo, como nosotros sabemos, Vayaminu Bashem, confiaron en Hashem, tuvieron fe en Hashem, Moshe Abdo, y Moshe su servidor, que vemos que hay una segunda vez que la Torá nos habla de la fe, y la tercera vez en la parashá de esta semana, en la parashá Yitro, vale la pena decirlo, estamos en parashá Yitro, que Hashem le da un vaticinio increíble a Moshe Rabbeinu, un vaticinio, una promesa, una profecía que se cumple después de muchísimos y muchísimos miles de años. Dice la Torá, Begam Bejai Aminu Leolam, en el contexto de la entrega de la Torá dice, Hashem le dijo, Begam Beja Moshe Rabbeinu, y en vos Moshe Rabbeinu, y Aminu Leolam, con siempre van a creer en vos. El nombre de Moshe Rabbeinu siempre va a estar en la fe, en los corazones del pueblo de Israel, del mundo entero, la grandeza de Moshe Rabbeinu. Eso es lo que dice en el contexto de la entrega de la Torá. Begam Beja y Aminu Leolam. En vos la gente siempre va a creer. Hay 3 veces, explican los Jajamim, hay 3 veces que la Torá nos habla de la fe. El pueblo creyó también en la apertura del Mar Rojo, y el pueblo creyó también en el contexto de la entrega de la Torá. Ahí está, las 3 cosas impresionantes que aparece el tema de la fe. A raíz de esto, Jajamim me explican que son 3 fundamentos de la fe, son 3 pilares de la fe. Y si vamos a ir más exhaustivamente, evidentemente, cuando el mar se abre, al principio, la existencia de Hashem, la entrega de la Torá, cuando Hashem le dice a Moshe, Gam Bejai Aminu Leolam, en vos la gente va a creer. Esa es justamente la veracidad de la Torá, que eso es un principio. Después tenemos el tema de los milagros de Hashem, la existencia real de Hashem. Eso es el tema de que se abrió el mar, que vemos que Hashem está la realidad completamente. Y como dijimos antes, el pueblo le creyó a Moshe Rabbeinu. Estas 3 veces que aparece el tema de la fe, tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, el tema de los 3 pilares de la fe. Y si vamos más pormenorizadamente también en esta línea de pensamiento, hay algo impresionante con respecto a la parashá de esta semana, la de parashá de Yitro. Como dice la Torá nos dice esta semana, Vaishma Yitro, así en cabeza, así comienza la Torá de esta semana, Vaishma Yitro, y escuchó Yitro. Preguntan los Jajamim, ¿qué escuchó Yitro? Vaishma Yitro, ¿qué escuchó? Vaishma Yitro, no dice que escuchó, dice que escuchó Yitro. Jajamim analizan, discuten, en realidad no es una discusión, hay 3 facetas de esta veracidad. ¿Qué escuchó Yitro? Vaishma Yitro. La otra dice que escuchó, pero no dice qué escuchó. Pero Jajamim se fijan el contexto de lo que escuchó Yitro. ¿Cuál es el contexto? Una opinión dice que escuchó la apertura del Mar Rojo. La Torá la semana pasada nos habla sobre la apertura del Yam Suf. Entonces, ¿qué escuchó? Kriyat Yam Suf. Se abrió el mar. Eso es una opinión. La segunda opinión de Jajamim es qué es lo que está más detallado, qué es lo que está más cerca, aledaño al acontecimiento de Yitro. Milhemet Amalek. La Torá nos habla de la guerra contra Amalek. Así termina la Torá esta semana, que el pueblo de Israel, una vez que sale de Mitzrayim, se abre el mar. ¿Quién nos fue a recibir? No fue una grata recepción. Amalek lo salió a guerrear, y dice, Vayabó Amalek, y vino Amalek a luchar contra el pueblo de Israel. Vayabó Amalek, Belahem y Misael Berrefidim. Ahí está. Y hay una tercera opinión en el contexto también que estamos hablando ahora,
Estamos hablando de la entrega de la Torah. Es sabido que la Parashá Yitro nos habla sobre la entrega de la Torah. Entonces, ¿qué escuchó Yitro? Escuchó que Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel. Entonces vino a plegarse a las filas del pueblo de Israel. Entonces, hay tres opiniones oficiales de los Jajamim. Hay tres opiniones avaladas de qué escuchó Yitro. Baishmael, el Torah dice que escuchó. ¿Pero qué escuchó? Escuchó tres cosas, dicen los Jajamim. Escuchó la apertura del Mar Rojo, la Torah habla del Mar Rojo. Escuchó Milhemet Amalek, que el pueblo de Israel luchó contra Amalek. Y escuchó justamente la entrega de la Torah, que habla, son tres contextualizaciones, son tres temas que gira la parashá de Yitro. Amalek, y la apertura del Mar Rojo, y la entrega de la Torah. Entonces también tranquilamente podemos explicar que estas tres cosas que nos sugieren los Jajamim tienen que ver con el tema central de lo que estamos hablando ahora. La apertura del Mar Rojo viene a hablar sobre la manifestación, los milagros de Hashem. La apertura del Mar Rojo, como dijimos antes, que es un principio de la fe, la revelación de Hashem, la manifestación, la realidad total que es Hashem. Se abrió el mar, Kriyat Yam-Suf. Amalek nos viene a hablar de la causa y la consecuencia, que es el segundo principio que hablamos, que hay premio y castigo, como claramente Amalek justamente no entiende la liga. Justamente Yitro es la antítesis. Yitro es decir, fíjate cómo termina Amalek, fíjate cómo termina Paró Melech Mitzrayim en este contexto. Y Yitro aprendió Beishma Yitro, la persona escucha y tiene que llevar a su corazón. Entonces Amalek, como claramente dice la Torah, esta semana, si vamos a ahondar un poquito más, dice la Torah que ¿por qué vino Amalek? ¿Por qué casualidad? No es casualidad, Haz Shalom. ¿Por qué vino Amalek? Dice, la gente empezó a preguntarse si Hashem estaba con ellos o no estaba con ellos. Eso dice la Torah. Hashem Lemor, vino Amalek porque la gente empezó a preguntarse, Ayesh Hashem Bekirbeinu Imaim, si Hashem está conmigo o si Hashem no está conmigo. Como es sabido que Amalek aparece cuando la gente dice que todo es casualidad. ¿Cuál es casualidad? No hay destino, no hay premio, todo es casualidad. Entonces eso es Amalek. Entonces justamente viene Yitro a revertir eso. ¿Qué vino a escuchar Yitro? Beishma Yitro, que hay una persona que no actúa a conciencia, que Amalek, el pueblo de Israel justamente cuando Zafek Amalek, como se dice, cuando entró en duda, como claramente dice la Torá en el capítulo 17, versículo 7, Ayesh, el pueblo empezó a decir, Ayesh Hashem Bekirbeinu, Hashem está dentro mío o no, la persona puso en tela de juicio, estamos hablando, fíjense el contexto que estamos hablando, habían salido de Mitzray, se había abierto el mar y la gente dudó de la supervisación de Hashem, Haz Shalom, Vayabó Amalek. Entonces dice Vayabó Amalek, acto seguido cuando el pueblo empezó a dudar de la realidad absoluta de Hashem en nuestra vida, y como dice la Torah, Ayesh Hashem Bekirbeinu Imaim, si Hashem está con nosotros, no Haz Shalom, dice la Torah acto seguido, en el versículo 5, Vayabó Amalek, ¿qué vino Amalek? ¿Qué vemos? Que Amalek justamente viene cuando la persona no entiende que hay un premio y un castigo. La persona dice, no, esto es casualidad. La misma Torah dice, Ayer Karjaba Derech, que se te presentó en el camino. Y es hermosa las palabras de los Jajamim. ¿Qué significa que se te presentó? Se te presentó, como dice, algo que se te presentó. No hay una evolución profunda de los acontecimientos. Simplemente se te presentó casualidad, como se dice. Mientras nosotros los judíos decimos causalidad. Eso es Amalek. Entonces Amalek es premio y castigo. Y justamente la tercera opinión es la entrega de la Torah. ¿Qué escuchó Yitro? Yitro escuchó la entrega de la Torah, que es el tercer pilar del pueblo de Israel, la veracidad de la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Y Haz Shalom no creer en otras cosas. Entonces, ahí están los tres principios de la fe. De la famosa explicación de lo que dice la Torah, Beishma Yitro, escuchó Yitro, Jajamín desprenden tres explicaciones. Y estas tres explicaciones tienen que ver con los tres pilares de la fe. La creencia que Hashem obra milagros y está con nosotros, eso es la apertura del Mar Rojo.
En la segunda que hay premio y castigo, eso es Amalek. La gente empezó a dudar del premio y castigo. Vino Amalek, el mismo Amalek que es Asher Kajabaderech. Se presentó el mismo Amalek, que justamente no entender la realidad de las cosas. Y justamente y trae la antítesis. Y la tercera, justamente la veracidad de la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Como que escuchó Yitro, porque Yitro se plegó a las filas del pueblo de Israel, porque escuchó la verdad de la Torah. Todo el mundo escuchó, sí, todo el mundo escuchó, pero Yitro se hizo eco justamente de esta grandeza de la Torah Minashama y la Torah del pueblo de Israel. Todo el mundo escuchó, y como es sabido el Midrash famoso, que ayer le presentó la Torah a todo el mundo, sí, todo el mundo miró para otro lado, el pueblo de Israel incorporó el concepto de la Torah. Entonces justamente estos son los tres pilares del pueblo de Israel: la creencia genuina en Hashem, la entrega de la Torah, y que hay premio y castigo. Como dijimos antes, hay un servicio, hay un pago, hay una recompensa a todos los que hacemos. No es casualidad, no son las cosas así porque sí, sino todo tiene un orden. Como hermoso explican los Jajamim en el versículo del Bereshit, del Génesis, el famoso, cuando Hashem creó al hombre, explicó Ine Tov Meod. Cuando creó las cosas del mundo, dijo Tov, esto es bueno. Cuando creó al hombre, dijo Tov Meod, es muy bueno, es sabido, el hombre es muy bueno. Tov Meod, explican los Jajamim en el Midrash, ¿qué significa Tov Meod? Esto es causa y consecuencia, premio y castigo. O sea que todo lo que pasa en la vida realmente es porque tiene que pasar así. Tov Meod es justamente la supervisión de Hashem, la supervisión de Hashem. No es Tov, es Tov Meod, es muy buena, es detallada, es específica, es Tov Meod, en referencia al hombre, es Tov Meod, es espectacularmente digitado todo por Hashem. La persona que toma conciencia es un ser humano, es Tov Meod, forma el Tov Meod, porque Hashem hizo todas las cosas muy buenas, y la persona tiene que comprender, y justamente con el análisis, con la profundidad y la concerniente a todo este tema, la persona va a poder crecer y ser realmente un Ben Adam. Por eso, vuelvo a repetir, cuando Hashem creó al ser humano, dijo, Vine Tov Meod, que esto es muy bueno. Y el tercer pilar, la entrega de la Torah, que vemos en forma espectacular, se repite este patrón muchas veces en la Torah, justamente a tener en claro, a tener presente, son las tres cosas que deben guiar nuestros caminos a seguir. Si vamos a ir más profundo todavía, nosotros tenemos Shloshet HaRegalim, las tres peregrinaciones, digamos, pero son tres piernas. Shloshet HaRegalim. ¿Por qué se llaman las tres piernas? Shloshet HaRegalim. Podría haberse llamado Shloshet HaHagim, las tres festividades, Shloshet HaZmanim, los tres tiempos, las tres épocas del año, Pesach, Shavuot y Sukkot. Es llamado Shloshet HaRegalim, los tres pies regalim, regeles, piernas. ¿Por qué se llaman piernas? Es hermoso. ¿Por qué piernas? Podría haberse llamado Hagim o Zmanim o épocas, Shloshet HaTekufot o como lo quieran llamar. ¿Por qué se llaman los tres pilares? Una mesa de dos patas se cae. Ya con tres patas ya no se cae. Nosotros hoy en día usamos cuatro patas, está bien. Pero ya con tres patas la mesa no se cae. Hay tres patas, es sólido. El 2 se cae. 3, estamos estudiando algo muy profundo. No simplemente son tres, porque taxativamente son tres los pilares de la fe. Es lo que basa, como dijimos al principio, Ashloshat Varima Olam Omed. El mundo inexorablemente tiene tres pilares. No porque el 3 es algo bueno, son 3 y no son 5 y no son 2. ¿Por qué son 3? Porque así como una mesa en este mundo no se cae con Shloshet HaRegalim, la mesa tiene tres patas de la mesa. Pesach, Shavuot y Sukkot. Y vamos a ver algo impresionante. Pesach, ¿qué es lo que la persona tiene que analizar? ¿Qué es lo que la persona tiene que ver en Pesach? Dicen los Jajamín que Pesach es justamente entender lo que el faraón no entendió. Una prueba y dos pruebas y la tercera caos y cuarto y todo lo que sabemos nosotros, la muerte de los primogénitos y la oscuridad y Kinim y Joshech y todas las pestes, todas las plagas que tanto recordamos en Pesach. El faraón Egipto no entendió. Justamente Pesach es la fiesta de la fe de entender. La fe, ¿cómo no vas a entender una vez, 2 veces? No entendés 10 veces.
el amor del santo bendito sea a sus criaturas. Es increíble. En 10 oportunidades ayer le mostró, avivate hermano, avivate una vez. Y el agua que se transformó en sangre, y las ranas, y los piojitos. 10 veces te está diciendo, despertá tu corazón ayer. Y la gente no entendió y así fue devastado Egipto, así fue devastado el lugar. Entonces Pesaj, ¿qué es lo que hay que pensar principalmente en Pesaj? En Pesaj hay que pensar la causa y la consecuencia. No somos Mitzrim nosotros, no somos egipcios. El Egipto no entiende. Am Israel salió de Mitzrayim porque sí entendemos, sí sabemos lo que es la oscuridad. Y queremos salir de la oscuridad. Y Hasbe Shalom sí sabemos lo que es todas las cosas negativas. Entonces justamente Pesaj es la fiesta del premio y el castigo, la fiesta de la consecuencia. La fiesta es que Hashem te va leccionando y te quiere ir haciendo que crezcas y que te eleves. Eso es Pesaj. Shavuot, además está decir que Shavuot es la entrega de la Torah. Es el segundo principio que todos tenemos que tener claro, la veracidad de la Torah en el monte Sinaí, como lo vemos está para allá. Shavuot festejamos, el énfasis no está en el premio y castigo, nos elevamos. El énfasis está en la Torah, la santidad de la Torah. Y el tercer punto es Sukkot. Sukkot, ¿qué nos viene a sugerir? Nos viene a sugerir la Sananei Kabod, cómo el pueblo de Israel estaba rodeado de nubes de gloria, la presencia divina, el tercer principio, el tercer pilar, la tercera pata, Shloshet HaRegalim. Hay tres, no simplemente son tres porque son tres y no son cuatro. Son tres porque son tres fundamentos que tienen que incorporar nuestro corazón. El premio y castigo, la entrega de la Torah y la existencia real, Hashem en nuestra vida, como los Yehudim. ¿Por qué festejamos Sukkot? Justamente porque en Sukkot Hashem nos rodeó con las nubes de gloria, como es sabido de que cuando salimos de Mitzrayim, Hashem nos rodeó con las nubes de gloria, pero después con el pecado del becerro de oro, Hashem apartó las nubes de gloria y volvieron con la Teshuvá. Cuando el pueblo de Israel se arrepintió en Yom Kippur, después de Yom Kippur viene Sukkot y Hashem vuelve a abrazarnos, Hashem vuelve a supervisarnos realmente. Acá en la práctica, claramente, los pudimos percibir las nubes de gloria, la presencia divina, el amor de Hashem que nos acompaña momento a momento, que vemos de vuelta. No es simplemente que son tres fiestas, bueno, no tenemos lo que hacer, ponemos tres fiestas. Quiere decir que esto es algo muy sincronizado, muy específico, y Hashem quiere que implantemos la fe, como dijimos al principio, en tres oportunidades, en tres contextos. La Torah habla de la fe. Explícanos, Jajamín, no es casualidad que habla tres veces, pues son tres diferentes facetas, aristas que tenemos que tener los Yehudim de la fe. De vuelta, la fe en Hashem, la fe en la Torah, que fue entregada al pueblo de Israel Minashamayim del cielo, y la fe en la causa y premio y castigo, causa y consecuencia. Como dice la Torá, un hermoso versículo, cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, se abre el mar, que estamos hablando ahora, se abre el mar, gloriosas palabras que Hashem nos dice al pueblo de Israel: si ustedes van a seguir por el camino de la Torá, llamó a Tishma, si simplemente vas a escuchar la Torá, Kola Mahalá, Asher Samti be Mitzrayim, Lo Yasim Aleja que ani Hashem Rofeja. Gloriosas palabras que las sabemos, están incorporadas en nuestro corazón. Kola Mahalá, Asher Samti be Mitzrayim, Lo Yasim Aleja que ani Hashem Rofeja. Toda la enfermedad que puse en Egipto no la pondré sobre vos porque yo soy Hashem tu curador. Hay varias preguntas. ¿Qué quiere decir? Porque habla en singular. Kola Mahalá, porque habla en singular. Kola Mahalá, toda enfermedad que le puse a Egipto, a Egipto, que es la enfermedad, hay una enfermedad, Egipto. Y de ahí se aprende que Hashem es nuestro curador. ¿Qué tiene que ver estas tres cosas? ¿Cuál es la enfermedad de Egipto? La enfermedad de Egipto es la falta de fe. Más profundo, ¿querés más profundo? Vamos más profundo. La enfermedad de Egipto es no entender los códigos, los símbolos, las señales de Hashem, 1, 2, 10 veces. Esa es la enfermedad de Egipto. Por eso dice la enfermedad de Egipto. La enfermedad singular, hay una sola enfermedad. ¿Querés curarte? Te vas a curar. Ani Hashem Rofeja, dice la Torá. Yo soy Hashem tu curador. Yo soy Hashem tu curador. En este contexto, ¿y cuál es la enfermedad? Hay una sola enfermedad, la falta de fe. ¿Y por qué de Egipto?
porque justamente Hashem le mandó 10 episodios para que los egipcios se curen, tengan fe, y a partir de ahí aprendan todas las cosas buenas, y no aprendieron. Por eso vamos a repetir de forma maravillosa. Kola mahalá, yesante mitzrayim, lo así malez gañó Hashem profeja, toda la enfermedad, una sola enfermedad, que puse en Egipto, que los egipcios justamente es el ejemplo perfecto para comprender que no entendieron nada, no entendieron lo que es la fe. Lo así mal que ani Hashem rofeja. Y ahí es Hashem, ¿tú qué tiene que ver que Hashem es tu curador? Si vos vas a aferrarte a este concepto de Pesaj, de la salida de Egipto, te vas a curar ani Hashem rofeja, porque vas a entender que todo es fe y todo es sanidad. Y la falta de sanidad justamente en la enfermedad, una sola enfermedad, viene justamente por apartarse de Hashem. Y en forma impresionante, esto que estamos diciendo ahora no solamente aparece en Parashá Beshalach, sino es protagonista en la Parashá que estamos hablando ahora, la Parashá de Yitro. ¿Dónde vemos esto en Yitro? ¿Por qué vamos a pensar esto? ¿Por qué Yitro llegó a la conclusión de que tiene que plegarse a las filas del pueblo de Israel? Dice acá la Torá, claramente lo dice, Atayadati ki gadol Hashem mikol elaim. Yitro ahora comprendió que Hashem es más grande que todos los dioses. Excelente, comprendió, dijimos, la grandeza de Hashem. ¿Por qué entendió la grandeza de Hashem? ¿Qué es lo que lo maravilló a Yitro? Este es un punto bisagra, este es un punto de inflexión impresionante. ¿Qué lo maravilló a Yitro? Lo maravilló el tema de que es impresionante, esto es impresionante, dijo. Mirá lo que son las cosas. Los mitzrim, los egipcios, quisieron ahogar a los Yehudim en el río Nilo. ¿Y cómo termina la película? Los mismos egipcios fueron ahogados en el Yam Suf, en el mar. O sea, ellos quisieron tirar a los Yehudim al agua. ¿Y cómo termina la consecuencia? ¿Cómo termina? Los mismos egipcios, todos absolutamente los egipcios, se ahogaron en el agua. Impresionante. Entonces, solamente eso lo motivó. Solamente eso generó a Yitro a plegarse a la fila del pueblo de Israel. Después, como dijimos más adelante, la entrega de la Torá, evidentemente. Y acá están los tres pilares. De vuelta, los tres pilares, sin irnos del tema. Y dice la Torá, Atayadati, yo sé, Kigadol Hashem y él llegó a la comprensión total de la existencia real de Hashem y dejó toda la idolatría. ¿Y qué es lo que lo llevó? Justamente, se maravilló, porque dice acá la Torá, Bedabar Hashem Zadu Alein significa que él vio que los egipcios quisieron tirar a los Yehudim al agua. ¿Y quién terminó en el agua? Ellos mismos. Impresionante. Egipcio era la potencia internacional. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ¿cómo puede ser? Porque la película, el partido no lo maneja Egipto, el partido lo maneja Hashem. Ellos quisieron ahogar a los Yehudim, ellos terminaron siendo ahogados. Y después la entrega de la Torah. Vemos los tres principios. El reconocimiento de Yitro de la existencia real de Hashem, número uno. La causa y la consecuencia, vio la causa y consecuencia, el premio y el castigo, 2, y la entrega de la Torá, más profundo todavía, que en la Parashá Yitro, Hashem nos entrega la Torá, los 10 mandamientos, que vemos que constantemente es recurrente, también faltaría explicar, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, como sabemos nosotros, que Abraham Avinu nos lega la fe, el monoteísmo, la existencia real de Hashem. Eso es Abraham. Isaac, justamente la entrega de la Torá, él estuvo dispuesto a entregarse, poner todo su ser. Cuando Hashem llamó a Abraham y le dijo, lleva a tu hijo como ofrenda, eso es el objetivo de la Torá, el propósito de la Torá, la entrega completa, la sumisión completa a Hashem. Eso vemos representado en Isaac. Y Jacob vino justamente la causa y la consecuencia, como sabemos constantemente, todas las vicisitudes y todos los avatares de Jacob, con Esab, y con Labán, y con Dinah, y con Yosef, y con todos los hijos. Constantemente la Torá nos habla justamente cómo Hashem se manejó con Jacob, justamente todo el tiempo buscando
el progreso de Jacob, todos los problemas que tuvo con sus hijos, y con Yosef, y con Diná, el premio y castigo. Ahí podemos explicar también que en Abraham, Isaac y Jacob, también los tres patriarcas, los tres pilares de la fe. Abraham nos legó justamente la fe en Hashem, Isaac nos legó, en una palabra podemos decir, el arrojo en Hashem, la entrega completa, que esa es la Torá, como es sabido, ¿no? Que como cuando iban a ofrendar, en la entrega de la Torá hubo un gran shofar, como dice la Torá esta semana, hubo un gran shofar. ¿De dónde sacó el cuerno Hashem? Del cuerno del carnero que se usó como ofrenda para Isaac. Isaac tiene que ver con la entrega de la Torá, y Jacob vino todas las vicisitudes, todos los percances que Jacob vino tuvo en su desarrollo como persona, con sus hijos, con su hermano, con su tío. Entonces justamente acá nos cuenta la Torá, para ser claro, en forma profunda y maravillosa, todo lo que Yitro aprendió, no como Amalek, y el Midrash desarrolla este tema, que Amalek no aprendió absolutamente nada. Para Amalek todo es casualidad, que el pueblo de Israel haya salido de Mitzrayim, todo es casualidad, y así le fue a Amalek, así le fue a Bilam, así le va a todos los malvados que no entienden. Lo que estamos hablando ahora es básico, son los tres principios de la humanidad, los tres principios de la fe. Entender cómo vienen las cosas, que hay una Hashem, que hay una entrega de la Torah, un código divino, y hay causa y consecuencia, no puedes hacer lo que vos se te canta la gana. Entonces, cuando la persona va a vivir con estos tres principios de la fe, que no son taxativos, no son así porque sí, aleatorios, sino son pilares fundamentados, regalí, Shlosheta regalí, Pesach, Shavuot y Sukkot, son tres piernas, tres pilares. Entonces el pueblo de Israel, la humanidad, va a crecer, se va a desarrollar, como Yitro, que siendo un idólatra perdido, como Yitro siendo un idólatra completamente, llegó a dejar absolutamente todo y se plegó y tuvo todas las verajot. ¿Cómo sabemos que tuvo las verajot? Qué brajá más grande de tener un yerno como Moshe Rabbenu. Tuvo todas las verajot porque entendió todo lo que estamos hablando, entendió por dónde viene el partido, por dónde pasan las reglas fundamentales de toda la creación y de todas las bendiciones.